Buenas noches, estimados estudiantes de la especialización de neumología. En la clase de hoy de la asignatura de metodología de la investigación, vamos a hablar acerca de la formulación de preguntas de investigación en neumología, esto mediante la simulación práctica con criterios SMART. El propósito de esta clase es fortalecer competencias investigativas aplicadas a la práctica clínica, mediante metodologías activas y el uso intensivo de tecnologías de información y comunicación, tecnologías del aprendizaje y conocimiento y tecnologías para el empoderamiento y participación. Este tema es fundamental para que ustedes, como especialistas en neumología, desarrollen habilidades para plantear problemas clínicos relevantes, diseñar estudios adecuados y aportar evidencia científica sólida, lo cual será esencial para su práctica clínica basada en evidencias. Al finalizar esta clase, ustedes van a ser capaces de formular preguntas de investigación claras, específicas y relevantes en el contexto de enfermedades respiratorias, aplicando los criterios SMART. Para el desarrollo de esta clase tenemos como docentes a Francisco Rodríguez, Estefanía Carrera, Brigitte Bermeo, Catherine Fuentes y mi persona, Betsabeth Pérez. Previamente se les ha solicitado a ustedes como estudiantes revisar materiales sobre formulación de preguntas de investigación, lo cual nos va a permitir a nosotros como docentes y a ustedes como estudiantes aprovechar el tiempo en clase para hacer actividades prácticas y colaborativas, utilizando el método de aula invertida. Adicionalmente, utilizaremos el método de aprendizaje basado en problemas. A continuación, les voy a indicar los objetivos de esta clase, que van a ser: comprender la importancia de formular preguntas de investigación claras, aplicar los criterios de SMART en contextos clínicos, desarrollar competencias investigativas mediante el aprendizaje basado en problemas. Entonces, doctoras, como se les había explicado, el fundamento es que ustedes aprendan a realizar preguntas de investigación. Entonces, ¿cómo sabemos qué hace una pregunta de investigación que sea útil, que sea viable y que sea relevante a nivel del área de neumología en nuestra especialidad? Entonces, nosotros vamos a hablar de algunos criterios, que es lo que nosotros conocemos los criterios SMART. ¿Qué significan los criterios SMART? El S es de específico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener que definir claramente lo que ustedes tienen que investigar. M, medible, que tiene que haber parámetros que me permitan evaluar los resultados, ¿sí? A, alcanzable, que tenemos que ser factible de estudiar. La E, relevante, ¿por qué? Porque tiene que aportar un valor clínico a la investigación. Y la T, temporal, tenemos que definir en qué tiempo ustedes van a realizar este estudio, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a presentar un caso clínico real de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de 55 años, masculino, que tiene un diagnóstico reciente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el mismo que consulta. ¿Por qué? Por el empeoramiento de la tos y la disnea. Como antecedente, ¿qué tenemos? El consumo del tabaco activo y las hospitalizaciones previas, ¿sí? Entonces, en base a esto, vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan trabajar en el mini proyecto y puedan saber cómo realizar la pregunta SMART como un caso clínico real, ¿sí? Entonces, vamos a plantearnos esta pregunta que dice: ¿cuál es el efecto de un programa de cesación del tabaquismo combinado con rehabilitación pulmonar sobre la frecuencia de hospitalizaciones y la escala de disnea en pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica durante 6 meses? ¿Sí? Entonces, en base a esto, vamos a ver si cumple o no los criterios. S, específico. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una intervención combinada con cesación más rehabilitación en la parte pulmonar y la población con diagnóstico reciente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? La M, medible. ¿Cómo vamos a medir? Por la frecuencia de hospitalizaciones y el nivel de la disnea, que nosotros sabemos que utilizamos la escala del MMRC.
Alcanzable, ¿por qué? Porque el programa se va a implementar y se va a medir en un tiempo. ¿En qué tiempo lo vamos a medir? Durante 6 meses, ¿sí? Y relevante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que está enfocado en un problema clínico frecuente y crítico. Muchas veces nosotros sabemos que nuestros pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando ingresan a las hospitalizaciones, tienen un mayor riesgo de mortalidad, ¿no es cierto? Entonces, en base a esto, también tenemos ya definido lo que es el periodo de estudio, que se trata de 6 meses, ¿sí? Entonces, más o menos así son los ejemplos en base a los que ustedes van a realizar el mini proyecto y vamos a tener el tiempo definido que se les va a dar una semana para que ustedes puedan formular este tipo de preguntas. Bueno, muchachos, vamos a continuar con el tema de la clase y el día de hoy vamos a hacer algunas preguntas referentes al tema muy importante que estamos viendo sobre qué podemos prevenir cuando fumamos y qué es lo que deberíamos hacer, mientras igual podemos tocar temas relacionados a cómo prevenir las diferentes enfermedades que producen el fumar o el estar en contacto con el humo, ¿ya? Uno de esos dice, el ejemplo de una pregunta no SMART. Muy bien, dice, en el caso relacionado, una pregunta que no cumple con criterios SMART es la siguiente. ¿Es útil dejar de fumar en pacientes con EPOC? A ver, primero, vamos a entender qué significa EPOC. A ver, vamos a hacer una pregunta para que puedan entender. Ayúdeme, por favor, Tadeo, ¿qué significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Enfermedad pulmonar, muy bien. Cuando hablamos de enfermedad pulmonar, ¿de qué estamos diciendo que ataca dónde? Los pulmones. A los pulmones, muy bien. Pulmonar, pulmones, muy bien. Ahora vamos a ver qué es el SMART. A ver, ayúdenme por favor, Mónica, ¿qué significa SMART? Específica, medible, alcanzable, relevante, tiempo. Muy bien. Específica, medible, alcanzable, relevante y tiempo. Vamos a hablar en referente al caso. Específica, no específica, que significa útil, ni a qué tiempo de paciente se refiere. Medible, no define ninguna variable medible como hospitalización, disnea funcional, pulmonar, etc. La siguiente, alcanzable, es demasiado general y difícil de operacionalizar. Relevante, aunque el tema es relevante, la vaguedad lo hace muy poco útil para su investigación. Y la última, el tiempo. No menciona ningún periodo de seguimiento o intervención referente a la pregunta, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos a ver un ejemplo práctico sobre este tema. Dice, formulación de una pregunta de investigación SMART. Una mujer de 60 años con diagnóstico de POC desde hace 3 años acude a control por aumento de disnea y tos productiva. Vive en una zona rural. Cocina con leña y nunca ha participado en programas de rehabilitación pulmonar. No es fumadora activa, pero estuvo expuesta al humo de leña durante toda su vida. ¿Solo será consecuencia de esta enfermedad el tabaco? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Cuál es uno de los síntomas que dice? El humo de leña. Señorita, ayúdenme por favor explicando. Adicional al tabaco, ¿será también causante de esta enfermedad el humo de leña, la contaminación de carros, etcétera? Sí, ¿Por qué? porque el humo es el que daña los pulmones, el estar en contacto con el humo daña los pulmones. Y más que todo ahorita en este caso, la señora cocina leña, lo recomendable sería que use una mascarilla para evitar el contacto con el humo. Muy bien, muchas gracias. Y también cuando, por ejemplo, trabajamos en zonas industriales, el humo de la industria, sea por ejemplo cerámica, sea también en el caso del cemento, de producción de algunos bienes, también hace daño a los pulmones. Sí, ¿no es cierto? Yo creo que todo humo va a contaminar a los pulmones. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender con un ejemplo práctico que no solo el humo del tabaco puede dañar a los pulmones. ¿Estamos claros con eso? Sí. Instrucciones. Analicen el caso clínico propuesto e identificar un problema clínico relevante que pueda convertirse en una pregunta de investigación. Formulen una pregunta de investigación utilizando los criterios de SMART. Escriban su pregunta en una hoja o cartulina y preparen una justificación breve en 2 minutos para presentarla. Como reflexión en el grupo tenemos 3 preguntas. ¿Qué intervención se podría evaluar? ¿Qué resultados medibles se podrían esperar? ¿Y en qué plazo sería razonable a observar los cambios? En las herramientas digitales que se va a utilizar es Google,
trabajo colaborativo en documentos, Miro como pizarra virtual y también Zoom o Teams para reunión virtual. Hola equipo, buenos días. Mi nombre es Estefanía Carrera y les voy a presentar una actividad diferente pero igualmente retadora. En pantalla tienen un video que presenta cómo utilizar la plataforma Genially para una trivia interactiva tipo escape room o juego de retos. Cada etapa del juego tiene preguntas relacionadas con lo que hemos visto durante la clase, que son los criterios SMART aplicadas a preguntas de investigación científica. ¿Cómo funciona el juego? Ustedes van a enfrentarse a diferentes desafíos que se resuelven si ustedes pueden identificar elementos como cuáles, como qué tan específica es una pregunta, si hay o no variables medibles, si la propuesta de investigación que nosotros tenemos en nuestras manos es alcanzable o es muy ambigua y qué tan relevante es este tema de investigación. Y finalmente, el tiempo concreto en el que se va a realizar dicha investigación. Por cada pregunta correcta que ustedes tengan, van a desbloquear el siguiente nivel del juego. Sin embargo, si fallan, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Van a tener que analizar, reflexionar y corregir. Entonces, evitemos errores. ¿Por qué este tipo de juegos es importante? Porque desarrolla en nosotros el pensamiento clínico, el trabajo en equipo y adicional el pensamiento crítico, que finalmente todo esto nos ayuda a memorizar mucho más fácil los temas a tratar. Entonces, vamos a ver el video, es súper cortico para que ustedes puedan familiarizarse con la dinámica del video y del juego, perdón, y al final de la clase cada grupo va a socializar qué tipo de preguntas se le dificultó más y por qué. Veamos. Bueno, como pudieron ver, el juego no es muy difícil. Entonces, antes de cerrar esta sesión, vamos a hacer una reflexión final sobre lo que son los criterios SMART y cómo nos sirven para nuestras preguntas de investigación clínica. Recordemos que una pregunta sin criterios SMART no es específica ni medible, es decir, es una idea vaga que no nos indica ni quién, ni cómo, ni cuándo. Entonces, vamos